que ya se ha establecido la conexión con el legislador Presidente. Javier Cadena. Todavía no se establece la conexión con el legislador del Carchi. Hasta el momento, 17 asambleístas han hablado en este proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal en lo que respecta a la materia anticorrupción. Esta sesión inició hace ya algunas horas y esta es la intervención número 18. Podemos ver ya en imágenes de la televisión legislativa y también a través de las redes sociales en la Asamblea Nacional que ya se encuentra conectado el legislador Javier Cadena, representante de la provincia del Carchi, quien en contados minutos también ya va a dar su intervención. Vamos a escuchar. 14 años de la corrupción. La epidemia del COVID ha muerto a cerca de 15.000 ecuatorianos. Pero esta epidemia de la corrupción ha dejado en la desolación a muchos millones de ecuatorianos que hoy no tienen trabajo, que hoy no tienen el pan para llevar a sus hogares, y lo que es más, ha creado una polarización en la sociedad, porque vemos esa injusticia que campea cuando muchos funcionarios públicos han saqueado las arcas fiscales de nuestro lindo Ecuador. Y no quiero sesgar ni llover sobre mojado en el tema de hospitales, ni de hidroeléctricas, ni de carreteras, ni de ECUS 911 o de plataformas judiciales. Esto ya ha sido trillado y por eso es el desprestigio de la Asamblea Nacional ante el pueblo ecuatoriano. No hay acciones contundentes. No hay acciones contundentes porque la gente pide de que no reine la impunidad, de que sean acciones más severas y más concretas. Y no es por caer tampoco en el populismo penal, como se quiere decir en muchos casos. Señor presidente, he escuchado intervenciones muy importantes y de asambleístas en donde sí lo manifiestan de corazón. Quienes respondemos ante nuestros mandantes, no ante ningún grupo de poder, peor ante un grupo político que quieran privilegiar los asuntos particulares o de cierto sector. Nosotros respondemos a nuestra conciencia, a nuestro pueblo que confió en nosotros, y por eso creemos de que esta asamblea debe de aprobar leyes que combatan ante la corrupción. ¿Cómo no vamos a estar indignados de que a ratos se privilegie más bien una vacancia legislativa y no se ponga en el orden del día la votación para la ley de extinción del dominio? Eso es responsabilidad del señor presidente y del CAL. Y responsabilizo a ustedes una vez más de que el desprestigio de la Asamblea parece de que quieren acabar con la institucionalidad. Señores, no es ahorita lo primordial una vacancia legislativa, sino dotarle de herramientas jurídicas al país para el combate a la corrupción. Cuando se habla dentro de esta ley sobre los informes previos, yo creo que una de las claves, y estamos haciendo muchas veces parches de las cosas, ¿cuál ha sido el foco de la corrupción? El Sistema Nacional de Contratación Pública, esos contratos de emergencia, esos sobreprecios que se dieron, cuando los organismos de control le quedan debiendo al país y a la ciudadanía. ¿Qué ha pasado muchas veces con el SECOP? 1.300 informes en donde no viabiliza ciertos procedimientos, no le han hecho ni caso. ¿Qué ha pasado con la Contraloría General del Estado? La Contraloría General del Estado se ha vuelto en un foco de corrupción, no solo del anterior Contralor. Más grave va a ser cuando se destape la olla de la actual institucionalidad de la Contraloría. Yo he remitido, como lo he dicho hace meses atrás en el Pleno, pedidos de información de este organismo de control para que se me haga conocer cuántas resoluciones administrativas ha emitido este organismo de control desvaneciendo glosas de muchas empresas que existen sobreprecios, por ejemplo, como Hidalgo hace un par de meses, más de 7 millones. Cuando este organismo de control, ¿cuántos juicios ha perdido? Porque no ha podido, le han establecido la caducidad de la acción y en las Cortes Nacionales o en las Cortes del Ecuador se ha declarado la caducidad de la Contraloría por la negligencia, entre comillas, porque ha habido tanto auditor que ha salido de la pobreza para poder sopacar estas acciones. Hoy se está poniendo de que para la contratación pública debe de haber los informes previos. Todos vamos a estar de acuerdo porque eso siempre hubo
y fue el gobierno de la Revolución Ciudadana la que eliminó este procedimiento. Y ya sabemos cuáles son los resultados y cómo ha sido el desarrollo de la administración pública. Se decía de que aquí hay que evitar de que los dineros públicos sean mal utilizados. Plenamente de acuerdo. Pero lastimosamente hoy vemos que los nuevos ricos y que lastimosamente también con esta ley no se topa a esa gente que saqueó el país. No se topa las acciones que pide el pueblo ecuatoriano de que se devuelvan los dineros del Estado. Se va a controlar algunas cosas. No hay mal que por bien no venga. Los requisitos de procedibilidad que se está estableciendo, que más adelante lo voy a hablar en ese sentido. Pero, señor presidente y compañeros legisladores, esta debe de ser una muestra más, como cuando lo hablaba y lo decía muy concretamente la asambleísta Guiñar. No engañemos más al pueblo y no dotemos de una ley que sea letra muerta o que no venga a dar los resultados concretos en ese sentido. Así estamos haciendo como Asamblea Nacional, aprobando leyes que no se cumplen o que quedan como letra muerta, y por eso es que la gente no cree ni en la función ni en la institucionalidad, ni en la ley, porque hay operadores de justicia maniatados o con ciertos compromisos que no hacen cumplir como verdaderamente necesita nuestro pueblo. Aprobamos hace días atrás una ley de movilidad humana, engañosa como yo lo advertí, porque mientras tengamos una constitución que sopaque la ciudadanía universal, ninguna persona va a ser deportada. Eso lo conoce hasta un joven de primer año de derecho. Y que se venga a decir de que se abre el camino a las deportaciones, eso es mentira. Y lo mismo pasa también con esta ley, que me permito hacer ciertas observaciones, como incluso al presidente Serrano de la comisión. Yo creo que no podemos darnos el lujo. Estamos viendo de que las argucias jurídicas de muchos abogados, la sana crítica de muchos jueces son mal orientadas. Es para orientar y privilegiar bajo ciertos intereses oscuros. Y estos intereses oscuros opacados muchas veces como el factor de la corrupción. Cuando existen funcionarios públicos en donde parece que no ha pasado nada, que han dilapidado miles y millones de dólares. Y lo digo esto, por ejemplo, cuando en el artículo 21 dice los informes de supervisión con indicios de responsabilidad penal que efectúan los órganos de control, ya sean estos previos, concurrentes, posteriores, deberán ser remitidos directamente e inmediatamente a la Fiscalía General del Estado. Está dando esa atribución que, como lo decían también los compañeros, está ya en la ley de la Contraloría, que en todo caso no hace daño que esté en este articulado. Pero sí me llama mucho la atención porque todo lo que está haciéndose en esta ley puede ser borrada con un soplón. Puede ser borrada. No se puede establecer, mire lo que dice el artículo 581.1. Se ha dado, ya se ha topado, muchos legisladores han advertido de esto, pero yo sí le pido a la comisión, al ponente de este proyecto, que se elimine por sanidad de la institución de la Asamblea Nacional. Cuando nosotros hablamos del informe de la Contraloría General del Estado, que primero el título está mal del artículo, pero que en todo caso, más allá del título, en el inciso 3 dice: en estos casos, el informe de pertinencia y favorabilidad elaborado por la Contraloría General del Estado, previo a todos los procesos de contratación pública, constituirá un elemento sustancial para el desarrollo de la investigación a que hubiere lugar. No es en el proceso de contratación o un acto administrativo como se quiere hacer ver. Informe que podrá ser ampliado por esta institución a fin de aportar como mínimo con elementos de convicción suficientes para que proceda la determinación de responsabilidades penales y posterior ejercicio de la acción penal. Estábamos hablando de acciones jurídicas, acciones penales concretas. De ser el caso, que servirán para nutrir e impulsar el ejercicio de la acción penal, sin perjuicio de que la Fiscalía inicie en el momento que considere pertinente, de acuerdo a sus atribuciones, de conformidad con la ley en la materia. Esto es muy grave, señor presidente, porque si nosotros lo dejamos de esta manera, el día de mañana van a iniciar las indagaciones previas, que dicho sea de paso, en nuestro país han durado 4 o 5 años. He solicitado un sinnúmero de información a la señora fiscal. En mi provincia, en la provincia del Carchi, delitos aduaneros, 4 o 5 años y no cierran las indagaciones previas. ¿Por qué no cierran? Porque no tenemos personal ni fiscales.
Ese ha sido el acondicionamiento que lo da la Fiscalía General para poder tapar estas cosas. Y eso es lo grave, porque la justicia se demora mucho, y justicia que se demora mucho no es justicia. Cuando hablo de que es oportuno de que se debe de establecer, eliminar el artículo 581.1 o en su defecto el inciso final que acabo de dar lectura, parece que no se comprende que los elementos de convicción son aquellas sospechas, indicios, huellas, pesquisas y actos de investigación que realiza la Fiscalía en la etapa de evaluación y preparación del juicio, para estimar razonablemente la comisión de un delito que oriente al imputado como autor o cómplice del mismo. Eso es el elemento de convicción que habla en este inciso y no podemos estar supeditados a este informe de pertinencia y favorabilidad. El artículo 454 del COIP, en su inciso primero, en su segundo inciso numeral primero, dice que deben de ser presentados en la etapa de evaluación y preparación del juicio, que son los elementos que conllevan para imputar a una persona sobre el cometimiento. Muy claramente se ha dicho aquí, ya la Corte Constitucional dijo de que declaró la inconstitucionalidad para los juicios de peculado en ese sentido de que los informes de plausibilidad. ¿Cuánta impunidad se ha dado por establecer esas cosas? Y yo creo que lo que más bien le hace al país es una transparencia en las acciones. Que el día de mañana nos permita, como Asamblea Nacional, así sean los últimos meses que estamos ya por terminar, pero dotar de herramientas jurídicas concretas y no por caer en un populismo penal. Lo que la gente está cansada de esa impunidad para la gente de cuello blanco, de esa impunidad que saquearon las instituciones del Estado y que hoy por hoy tiene destrozado el sector público en nuestro país. Ya hemos hablado, pues aquí, cuántos se llevaron, cuántos millones en las refinerías. Hoy se habla que se necesita 2.000 millones de dólares por parte del FMI aprobar esta ley para que se haga el desembolso. 10, 20 veces más nos han saqueado el país que de esa cantidad de dinero. El pretexto, también el feriado bancario que lo rechazamos porque hundió a mucha gente y se robaron la plata de los ecuatorianos. Nosotros no hemos venido a defender a nadie aquí, hemos venido a defender a nuestro pueblo y decirle a la institucionalidad como asambleístas de que debemos propender al desarrollo y que nuestra justicia sea una verdadera justicia, pero bajo elementos y leyes que no den ámbitos para la interpretación errónea de ninguna naturaleza. Por eso yo quisiera de que el proponente de este proyecto elimine, como han solicitado muchos legisladores, el artículo 581, que ya está sobreentendido en otros cuerpos legales como la Ley de la Contraloría General del Estado y el artículo 23 que acabo de dar lectura. Señor presidente, una vez más, en sus manos está el prestigio de la Asamblea Nacional, que no lo han podido defender durante estos últimos años. Hoy tienen la gran oportunidad de decir, se suspende la vacancia legislativa bajo una resolución del CAL y seguimos trabajando para que en los próximos días se apruebe la ley de extinción de dominio. Quienes actuamos decentemente, quienes actuamos bajo la convicción de nuestro pueblo, no estamos de acuerdo en esos procedimientos o componendas que se hagan o que se puedan hacer en cuatro paredes. El pueblo ecuatoriano necesita transparencia, verticalidad, necesita frontalidad, y esa es la mejor herencia que puede dejar esta asamblea trillada, pero que en todo caso es el primer poder del Estado que se debe al pueblo ecuatoriano. Gracias, presidente, por su atención. Compañeros legisladores. Tiene un punto,